Vamos a empezar a calcular probabilidades. La probabilidad, una forma de calcularla es a partir de la frecuencia relativa. ¿Eso qué significa? Pues si quieres saber cuál es la probabilidad de que te salga cara o cruz, ¿vale? Lo que tienes que hacer es lanzar una moneda una serie de veces, ¿vale? Anotando cuántas veces te sale cara y cuántas veces te sale cruz. Cuando has lanzado la moneda 25 veces, pues por ejemplo te ha salido 12 caras y 13 cruces. Entonces, ¿cuál dices que es la probabilidad de que te salga cara o que te salga cruz? Pues ese 12, pues ese 13 dividido entre 25. Es la frecuencia relativa que ya habíamos estudiado en probabilidad. Hay por ahí una ley matemática, que es la ley de los grandes números, que dice cuando el número de experimentos, realizaciones del experimento, tiende a infinito, la frecuencia relativa se ajusta a la probabilidad. Es decir, que si en vez de hacer 25 lanzamientos, haces 100 lanzamientos y calculas la frecuencia relativa de la cara y la frecuencia relativa de la cruz, eso se aproximará cada vez más, según aumentas el número de experimentos, a un medio, que es 0,5. Pues de eso vamos a tratar aquí. La probabilidad, calculada de esa forma y calculada de otra forma, por la regla de Laplace, ¿vale? Se llegó a la conclusión de que tenía una serie de propiedades. Por lo tanto, la probabilidad no solo es algo que se utiliza para saber si te va a tocar el décimo lotería o si un programa de televisión donde entregan premios muy jugosos va a salir rentable o no. Lo que la probabilidad al final los matemáticos llegamos a deducir es que se podía definir como una especie de función entre el espacio de sucesos y el intervalo cerrado con los dos extremos 0, 1. La probabilidad de un suceso A mayúscula y se escribe de esta forma: P, paréntesis, letra A mayúscula, cierro el paréntesis, es el número al que se aproxima la frecuencia relativa de A al repetir el experimento indefinidamente. Este numerito de aquí está comprendido entre 0 y 1. La probabilidad del suceso imposible es 0, la probabilidad del vacío es 0 y la probabilidad del suceso seguro es 1, es decir, del espacio muestral. Entre medias, entre el 0 y el 1, los demás elementos del espacio de sucesos tienen su probabilidad. Por lo tanto, que os quede claro que cuando hagáis un cálculo aplicando la regla de Laplace, si os sale un número menor que 0 o mayor que 1, habéis hecho algo mal, porque la probabilidad va entre 0 y 1, ambos incluidos. Esta aplicación de la definición de probabilidad como una función entre el espacio de sucesos y el intervalo cerrado 0, 1, lo veréis más adelante si seguís estudiando matemáticas. Ahora nosotros, por vuestros conocimientos, nos vamos a quedar en algo más tangible. Aunque tampoco vamos a profundizar mucho porque no tenemos la combinatoria y no podemos calcular probabilidades muy complejas. Primero, sucesos equiprobables. Si en un experimento aleatorio todos los sucesos elementales tienen la misma probabilidad, se dice que son sucesos equiprobables. Ejemplo, caso de lanzar una moneda que te salga cara o cruz. En condiciones normales, si la moneda no está trucada, el que te salga cara o cruz tiene las mismas posibilidades. Y eso es 0,5. De la misma forma que cuando lanzas un dado
con sus 6 caras, un dado cúbico, ¿vale? Que te salga cualquier número entre 1 y 6, ambos comprendidos, tiene las mismas posibilidades. Son sucesos elementales equiprobables. Ahora ya nos vamos a centrar en la regla de Laplace, que solo la podemos aplicar en experimentos aleatorios cuyos sucesos elementales son equiprobables. Tienen la misma probabilidad de ocurrir. ¿Cuál es la formulita? La probabilidad de un suceso A es número de casos favorables entre el número de casos posibles. El número de casos posibles va a ser siempre el número de elementos del espacio muestral, el número de sucesos elementales. ¿Y el número de casos favorables? Pues lo que vais a tener que hacer es el suceso A, ver cuáles son los sucesos elementales que lo forman, ¿vale? Y contarlos. Y entonces la probabilidad de A será ese número entre el número de casos posibles. Esa es la regla sencillita para calcular la probabilidad de un suceso. Aquí en vuestro libro tenéis un ejemplito. En la rifa para el viaje de fin de curso se sortea una tablet. Se han vendido papeletas numeradas del 1 al 1000. Se entiende que cualquier número de esos tiene las mismas posibilidades de salir. Es decir, que en el bombo o en la urna donde estén metidos estos números, pues hay uno de cada uno de estos números. No hay 2 del 1000, porque entonces habría más posibilidades de que a la hora de tirar de la papeleta, pues saliese el 1000. Fíjate en las papeletas que han comprado, Ana y Bruno, y calcula la probabilidad de ganar. ¿Qué probabilidad de ganar tiene cada uno? Ana ha comprado una papeleta y Bruno ha comprado 10. Eso significa que Ana pues tiene un número que es suyo, que indudablemente va a ser distinto de cada uno de los 10 números que tiene Bruno. Eso si la rifa está bien organizada, claro, porque siempre puede pasar de todo. El número de casos favorables para Ana es 1 y el número de casos favorables para Bruno es 10. ¿Cuál es la probabilidad de que cada uno se lleve la tableta? La de Ana, 1 entre 1000, porque solo tiene un número favorable a ella, de los 1000 que hay. Entonces te sale 0,001. Bruno, pues en cambio Bruno, la probabilidad de que a Bruno le toque es 10 partido de 1000, porque Bruno tiene 10 números distintos. Entonces, con que salga uno de ellos, pues se puede llevar la tablet. Al final, la probabilidad de Bruno queda 0,01. Fijaros que en ambos casos la probabilidad es bastante pequeña. Y no, es cierto que la probabilidad de Ana es 10 veces menor que la probabilidad de Bruno. Pero eso no quiere decir que Bruno se vaya a llevar seguro la tablet. Si quisiese llevarse seguro la tablet, lo que tendría que haber hecho es haber comprado todas las papeletas. Sed conscientes de que esto es para 1000 números. Si nos metemos ya en la Lotería Nacional, ¿vale?, que tiene más números, la cosa se pone todavía más difícil. Un décimo frente a 100.000, ¿vale? Si ya nos metemos en las quinielas, ¿vale?, donde tienes 1x2 para 14 partidos y luego también tienes el rollo de que te acertar una más hasta el 15, pues entonces ya este numerito de aquí se hace todavía más grande, con lo cual para que te toque una quiniela es 0,000 unos cuantos ceros y luego ya aparece el primer número, la primera cifra distinta de 0. Y si eso os parece difícil, todavía más difícil cuando entras en juegos del tipo tienes una serie de números y tienes que elegir 5
o 6. Pues todavía es mucho más difícil y este numerito de aquí se hace todavía más pequeño. Es decir, que la mayoría de los sorteos que te toque es indudablemente aplicación del término suerte. Porque por muchos boletos que compres, este numerito que aparece aquí tiene muchos ceros hasta que aparece algo que no sea un cero. Es muy difícil que te toquen los números que tú tienes en cualquier sorteo. Porque todas las empresas montan los sorteos para ganar dinero. Y no solamente se emplea esta famosa regla de Laplace para los sorteos, sino que también los programas de televisión esos donde te enseñan el coche, el apartamento, que te puedes llevar 1.000.000 de euros, etcétera, etcétera, etcétera. El concurso está montado de tal forma que sea muy difícil conseguirlo. Y todo está dirigido a que no te lo lleves. Indudablemente, la golosina es muy grande, tú participas, pero bueno, si al final te llevas 5.000 euros, te llevas 5.000 euros que antes no tenías. ¿Vale? Entonces, esto es lo que vamos a aplicar. Cuando hayamos conocido, dominado bien la regla de Laplace, nos vamos a combinar con el álgebra de sucesos, con la unión de sucesos. Entonces, por ahora, vamos a aplicar la regla de Laplace. Tenemos este ejemplo. Vamos, copiamos. A ver. Sí. Tenéis que hacer eso de ahí. Vale, vamos con esto. En principio, todos los sucesos elementales son equiprobables. Tienen las mismas, posibilidades de ocurrir. El espacio muestral es cara 1, cara 2, cara 3, cara 4, cara 5, cara 6. Cruz 1, cruz 2, cruz 3, cruz 4, cruz 5 y cruz 6. Son 12 casos posibles. Por lo tanto, este número 12 va a ser el denominador cuando vayamos a aplicar la regla de Laplace. En este cuadrito que teníamos aquí,
Aquí abajo siempre irá 12. Vale, vamos allá. Probabilidad de número par. Para que salga número par tiene que ser cara 2, cara 4, cara 6 o cruz 2, cruz 4, cruz 6. Son 6 casos favorables. Luego será 6 partido por 12, que simplificando es un medio. Porque os recuerdo que aquí, como se emplean fracciones, siempre se reduce. Seguimos. Probabilidad de cara. Perdón. Probabilidad de cara. Que salga cara puede ser cara 1, cara 2, cara 3, cara 4, cara 5 y cara 6. Pues son 6 casos favorables, por lo tanto es otra vez 6 entre 12, que simplificado es un medio. Seguimos. Probabilidad de cara y número primo. Cara y número primo, ¿eso qué significa? Que tiene que salir C1, C3, C5 y C2. Son 4 casos favorables. Luego es 4 partido por 12, simplificando un tercio. Seguimos. Probabilidad de cruz y número menor que 4. Pues entonces, cruz y número menor que 4 es x1, x2, x3. Son 3 casos favorables. Será 3 partido por 12, que simplificando es un cuarto. Seguimos. En el segundo ejemplo. En principio, como tú lanzas el dado, ¿vale? Pues los resultados son, como las caras del dado están numeradas del 1 al 4, los resultados posibles son 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 1, 4, 2, 4, 3 y 4, 4. 16 casos posibles, ¿vale? Es decir, que el denominador de mi formulita en todos los casos va a ser 16. Ahora, para cada caso hay que calcular el numerador. Tenemos. No. Seguimos. Porque estás lanzando dos dados que están cada uno de ellos, sus caras numeradas del 1 al 4. Entonces, si lanzas dos dados, pues si están numeradas del 1 al 4, pues te pueden salir dos unos, un 1 y un 2, un 1 y un 3, un 1 y un 4, etcétera, etcétera, etcétera. No. Vale. Probabilidad de los números pares. Dos números pares es que te tiene que quedar 2, 2, 2, 4, 4, 2 o 4, 4. Son 4 casos favorables. Luego la probabilidad de dos números pares es 4 partido por 16, que simplificando es un cuarto.
Seguimos. La probabilidad de dos números menores que 3. Dos números menores que 3 es que te quede 1, 1, 1, 2, 2, 1 o 2, 2. Son 4 casos favorables. Por lo tanto, la probabilidad que nos piden será 4 partido por 16, simplificando un cuarto. Vale, probabilidad de que salga un 4. La probabilidad de que salga un 4 es... Primero vamos a ver qué es eso de que salga un 4. Pues es 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4. Son 7 casos favorables. Por lo tanto, esa probabilidad será 7 partido por 16. Esta vez no se puede reducir. Vale, seguimos. La probabilidad de dos números iguales. ¿Qué es eso de que salgan dos números iguales? Pues tiene que salir 1, 1, 2, 2, 3, 3 o 4, 4. Son 4 casos favorables. Por lo tanto, es 4 partido por 16, que simplificando es 1 partido por 4. Por lo tanto, hay que tener siempre muy claro cuántos elementos tiene el espacio muestral y para cada suceso que me piden la probabilidad, cuáles son los sucesos elementales que lo componen. Para poder aplicar la fórmula de la regla de Laplace. Vale. Pues esto era bastante inmediato. Como era bastante inmediato, vamos a complicarlo un poquito más. ¿Y cómo vamos a complicarlo? Mezclando la regla de Laplace con el álgebra de sucesos. Es decir, con la unión y la intersección y el complementario. Vamos allá. Tenemos lo siguiente. Aquí tenéis unos ejemplos que consultáis y yo me voy directamente a la teoría. Vale. A y B, sucesos incompatibles. Es decir, la intersección es el vacío. La probabilidad de la unión de A y B es la suma de las probabilidades de A y de B. No te hace falta aplicar la regla de Laplace para calcular este número directamente, sino que lo puedes hacer conociendo este y este. Vale, seguimos. A y B, sucesos compatibles, es decir, que ahora su intersección es distinta del vacío. Entonces, la probabilidad de la unión es no solamente la suma de la probabilidad de A y la probabilidad de B, sino que hay que restar la probabilidad de la intersección de A y B. Eso es completamente lógico, porque si tú tienes elementos que están en A y en B, cuando haces esta suma, los estás contando dos veces. Por lo tanto, se lo tienes que quitar una vez. ¿Y cómo lo haces? Quitando la probabilidad de la intersección. Aprenderse esto no es tan difícil, porque en realidad basta con aprenderse esta formulita de aquí. ¿Por qué? Porque si la intersección es el vacío, esta probabilidad es 0.
Os recuerdo lo que decía este recuadro de aquí. La probabilidad del suceso imposible es 0. Por lo tanto, con que os aprendáis esta formulita de aquí, os llega. Porque cuando la intersección sea el vacío, esta probabilidad vale 0. Y te queda nada más que esto de aquí. Eso por un lado. Por el otro, vamos con una pequeña demostración matemática. En este diagrama de aquí tenéis A y el contrario de A, donde se supone que todo esto es el espacio muestral. Se cumple que la unión de A con su contrario es el espacio muestral. Y además, son incompatibles, no tienen nada en común. Este azul no tiene nada en común con este rosita. Vale. Pues eso que me permite hacer, me permite lo siguiente. La unión de A con su complementario es el espacio muestral. Luego la probabilidad de esta unión será lo mismo que la probabilidad del espacio muestral. Pero la probabilidad del espacio muestral, que es el suceso seguro, es 1. Ahora bien, la probabilidad de la unión, si los sucesos son incompatibles, es la suma de las probabilidades. Entonces, la probabilidad de esta unión es la probabilidad de A más la probabilidad del contrario de A. Y esto me vale 1. ¿Vale? Pues yo puedo despejar este. ¿Cómo? Este que está aquí sumando pasa al otro lado restando. Moraleja. Para calcular la probabilidad del contrario de A, la calculo como 1 menos la probabilidad de A. Se acabó. Entonces os tenéis que quedar con este recuadro y con esto de aquí. Y ahora os toca la aplicación de Marras. Copiamos. Tenéis que hacer eso de ahí.